Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar de la historia de las computadoras y de lo que son los centros de cómputos en México. Mi nombre es Grecia y estudio en la Universidad Politécnica de Petama. Y pues vamos a empezar. Eh, pues, como sabemos, las computadoras hoy en día se utilizan ampliamente en muchas áreas de negocios, pero ¿desde dónde, desde cuándo empieza esto? Bueno, una de las primeras herramientas que se creó fue el Abaco, que fue una herramienta de cálculo, el cual está compuesto de un marco atravesado por alambre y cada uno se desliza por una serie de argollas. Tiempo después eh, aparecen las estructuras de Napier que se utilizaron para multiplicar, pero en 1642 Blas Pascal desarrolló una calculadora de ruedas engranadas y se le conoció como la calculadora de Pascal. En 1671, Gottfried Leibniz construyó la calculadora sucesora a la de Pascal, que fue llamada la Step-Reconer, y la cual hacía las cuatro operaciones aritméticas, eh, las más simples, que son multiplicar, dividir, restar y sumar. Eh, el matemático e ingeniero inglés, que fue considerado como el padre de la computadora, Charles Babbage, en 1822 construyó la máquina de diferencias, conocida máquina analítica de Charles Babbage, la cual se basaba en el principio de una rueda giratoria que era operada por medio de una simple manivela. Años después apareció la máquina de Hollerith, que eh, fue una máquina perforadora de tarjetas inspiradas en el telar de Jacquard, y con la finalidad de que la máquina acumulara y clasificara la información. Hillary fue el fundador de IBM, de una gran compañía. En 1884, Dor Eugene Fell construyó la primera máquina práctica que incluía teclas e impresora, llamada coptómetro o calculadora con impresora. Konrad Zuse construyó su calculadora electrónica llamada Z1, que ya empleaba un sistema binario y un programa indicado. Fue la primera máquina de tipo mecánico y es considerada la primera computadora construida, ya que tenía una unidad aritmética y memoria. Harald Eichen, junto con IBM, construyó en 1937 la computadora Mark I, la cual procesaba por medio de tarjetas procesadas, y con esta información se podían resolver problemas de ingeniería y física. Después aparecen la Mark II, Mark III y Mark IV. Van Neumann construyó la ESAC en 1952, la cual utilizaba el sistema binario e introdució el concepto de programa almacenado. La primera aplicación que se le dio a la máquina fue para el diseño y la construcción de una bomba. La ABC fue una computadora construida por John Vincent Athanostor, la cual contenía bulbos y es considerada como la primera computadora electrónica. De ahí tenemos, hasta donde yo investigué, 5 generaciones. La primera generación tenemos que es la Univac y la Mark I inauguraron la primera generación, y el concepto de esta generación se asocia a las computadoras con bulbos y el concepto de programas almacenados. En esta generación también aparecen los dispositivos de almacenamiento secundario.
La UNIVAC fue la primera máquina digital producida comercialmente. La segunda generación fue donde se construyó el transistor. Con ello se redujo el tamaño de milímetros en comparación a lo de los bulbos que ocupaban centímetros. En esta generación aparecen como dispositivos de memoria los discos magnéticos fijos, así como unidades de discos. Fue la aparición también del monitor. En esta generación se encuentran las G210, IBM 7090, IBM 1401, NCR 304, entre otros. La tercera generación se caracterizaba por la aparición de circuitos integrados llamados chips, con el cual se redujo notablemente el tamaño de las máquinas. En esta generación también apareció el software portátil. La computadora de esa generación fue la 360 de la IBM. La cuarta generación mejoró a la anterior, teniendo como características trascendentales que apareció el microprocesador, el cual permitía la introducción de más transistores en un solo chip, el reconocimiento de voz, reconocimiento de formas gráficas, utilización de software para aplicaciones específicas. Dentro de esta generación se encuentran la 8080, 8086, 8088, la 80286 y la 80386, entre otros. En la quinta generación, pues digamos que es la que estamos viviendo ahora, que se han empleado microcircuitos con inteligencia, en donde las computadoras tienen la capacidad de aprender, asociar, deducir y tomar decisiones para la resolución de un problema, y es llamada la generación de inteligencia artificial. Y bueno, ahora pues como les mencioné en un principio, les voy a hablar de los centros de cómputo en México. La historia del cómputo en México inició en 1958, cuando la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, instaló la primera computadora en América Latina. En los años 60, el paso tecnológico nacional se aceleró en materia de telecomunicaciones y se instalaron las primeras casetas telefónicas públicas en la Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, CEMEX y la Comisión Federal de Electricidad reforzó su infraestructura en nuevos equipos. En la década de los 70, el país tuvo una agitación política que atravesaba y el Censo General de Población se procesó electrónicamente por primera vez. La comunidad universitaria diversificó sus campos de aplicación en los procesos administrativos y académicos. La tecnología se aplicó en diversos campos y los semáforos de la Ciudad de México se programan por computadora. Pues en la época de los 80, en los primeros años de la década de los 80, la pequeña historia negra del ámbito computacional comienza a escribirse, ya que los grupos de investigadores de las diversas entidades educativas desaparecieron y se redujeron a dimensiones alarmantes, así que la crisis salarial generó los contenidos estragos. La docencia y profesionalización de especialidades en cómputo fue demandada por todos los sectores del país y se fundó la Academia Mexicana de Informática. También se creó el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. La UNAM fundó la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. En la década de los 90, la academia siguió siendo una pauta y se estableció la primera conexión de la UNAM con la red académica de cómputo. La sociedad mexicana fue testigo de la realización de las primeras investigaciones y pruebas de sistemas de videoconferencia y
pues en esos años la computadora logró una presencia relevante. Los satélites de Solidaridad 1 y SatMex 5 fueron puestos en órbita. Y bueno, los años 2000 son los que pues ahora estamos viviendo, donde es la era de la infraestructura que permite la integración y el uso colectivo de ordenadores de alto rendimiento, redes y bases de datos administrativos por diferentes instituciones. Como sabemos, pues ahora es cuando más auge tiene la tecnología y básicamente eso fue la historia de, de los centros de cómputos en México y bueno, espero que esto haya sido de su ayuda y pues nada, gracias por su atención.